Vale, pues nos vamos sentando y bueno, pues este es el primer Estabay de la temporada de invierno. El último lo hicimos la pasada primavera y retomamos este evento que trata de la conversación pública de eventos más o menos polémicos para que la gente se acostumbre a hablar con alguien más que su cuñado en la fiesta de Navidad. Y que se hable tranquilamente y que se confronten ideas sin ningún tipo de límites del humor y estas cosas que se comentan tanto en Twitter. Y bueno, la premisa de este evento se llama ¿Cuántos inmigrantes son demasiados? Se trata de un tema que es muy de actualidad, que probablemente protagonice la actualidad en las próximas décadas. Y bueno, lo hemos decidido así porque bueno, ahora vivimos en una sociedad en la que la información, el dinero y las mercancías fluyen libremente, pero las personas no. De hecho, este propio evento es ejemplo de ello porque se ha organizado desde Taiwán, digo, para que veáis en qué tipo de sociedad estamos. Y sin embargo hay problemas para el libre flujo de personas, ¿no? Depende de cuál es su nacionalidad o cuánto dinero tiene en su cuenta corriente. Bueno, tengo aquí unas cosas apuntadas, pero creo que es mejor que vaya directamente a presentar a los ponentes. Tenemos con nosotros a Miquel Mazquerán, que es el secretario general de SOS Racismo a nivel nacional. Presentó esta semana unos datos que probablemente nos hablará de ellos a lo largo del evento. Uno de ellos que me llamó la atención es que en la frontera de Irún han sido rechazadas 9.175 personas este año. Así en toda Francia, ¿no? Eso es. Pero bueno, ya nos lo presentará luego él. Luego Maite Peña, que es diputada de Servicios Sociales de la Diputación de Guipúzcoa, que probablemente también tenga que decir muchas cosas desde la perspectiva institucional de cómo se gestionan estos flujos de personas, que por eso la hemos invitado para que nos hable desde la perspectiva de los responsables de las cosas públicas. Y a mi izquierda tengo a Ernesto Castro, que en broma le decía antes que bueno, es escritor, es youtuber, algunos probablemente hayáis venido porque lo hemos invitado. Yo lo defino como polemista cultural, aunque luego él nos dirá a qué se dedica. De hecho, él me ha inspirado para hacerme esta camiseta que pone Maqueto, que va un poco al hilo de la conversación que vamos a tener hoy. Y bueno, creo que lo mejor es que... bueno, no me quiero olvidar de dar gracias a la Diputación de Guipúzcoa, que es quien financia parcialmente este evento. Y nada, empezamos con las presentaciones de los ponentes. Bueno, pues... Vale. Marca tú. Bueno, sí. Bueno, pues como os ha comentado Fernando, si nosotros... hemos presentado un informe el otro día donde... Bueno, es un informe que presentamos todos los años. Trata de dar una fotografía de lo que es la discriminación en el Estado español a base de los registros de casos de discriminación que se producen y que se recogen en las oficinas de información y denuncia de SOS Racismo que hay en el Estado español. Tenemos 6 oficinas que, aunque haya 9 territorios, de esos 9 pues tienen 6 oficinas donde se registran estos casos. Son 350 los casos que se han registrado este año. No es importante el número. Luego, si tenemos ocasión de tocar este tema, la discriminación es muy difícil cuantificarla porque, para empezar, las personas que sufren estos actos discriminatorios no suelen denunciar los casos. Hay un estudio de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales que cifra en aproximadamente un 80% las personas que no denuncian. Y luego, en otro tema tal vez que tenga más conexión con lo que nos plantea Fernando, hablábamos de efectivamente esos cruces que siempre ha habido. Hay un flujo migratorio que desde la frontera sur va a otros estados de la Unión Europea
Pero lo que ha ocurrido este verano, pues la escala ha sido muy importante, y esos flujos pues han originado la necesidad de articular, por ejemplo, unos recursos. Ahí el gobierno vasco pues vio desde el primer momento la necesidad de atender esas necesidades. Y han sido, pues, bueno, esto Maite sabe mejor que yo las cifras, pero de más de 2.000 personas que han sido atendidas en estos recursos. Las personas luego que han sido devueltas, esa es otra cifra. Eso estamos hablando de la actuación de la policía francesa, que en este lado de la Muga anda en torno a unos 4.000 devoluciones. Bueno, lo que refleja todo esto es el flujo migratorio. El flujo migratorio hacia países del norte, porque es un flujo de tránsito, y paralelo o junto a este flujo pues hay otro flujo migratorio que es el de llegada de personas que vienen aquí con un proyecto migratorio. Esa llegada en no pocas ocasiones se hace de manera irregular y luego se regularizan a través de instrumentos que ya están incluso previstos en la Ley de Extranjería, y esa llegada pues de los últimos años ha sido, bueno, importante, y va dibujando un mapa de la diversidad de una sociedad, en este caso la nuestra, la guipuzcoana, que es cada vez más diversa, pues fruto de esta llegada de personas de otros países. ¿Cuántos? Esa es la pregunta, ¿no?, que nos hace Fernando. ¿Y cuántos pueden llegar? Bueno, podemos poner el acento en el cuántos o en el cómo llegan y cómo puede, y la sociedad guipuzcoana o la sociedad vasca, qué mecanismos tiene para poder acoger a todas estas personas que llegan. El cuánto siempre va a ser complicado. Mira, yo recuerdo un ministro de Trabajo, Caldera, en la época del PSOE, que en una entrevista habló de un porcentaje, un 12%, recuerdo, que dijo que era el porcentaje de inmigración que era el aceptable para un país. Bueno, ¿por qué es el 12 y por qué no es el 10? No lo sé, sinceramente. Desde luego, una llegada de personas, para analizar ese cuántos, hay que mirar varios aspectos. Es cuántas personas en cuánto tiempo, ese es un elemento fundamental. Si la llegada es escalonada, si la llegada es fruto de procesos migratorios, primero llegan unas personas, luego sus familias, y poder dar una respuesta coherente a la pregunta de cuántos pasa por decir, por analizar durante cuánto tiempo y en qué procesos. Si no, la respuesta que nos pone Fernando es complicada, responderla así en un trazo grueso. Bueno, yo lo dejaría aquí de momento. A la gente que está ahí un poco al fondo les pediría, por favor, si puede ser que bajen un pelín el volumen ahí en el bar, si me oyen, si pueden bajar un poquito el volumen para que podamos escuchar aquí. Muchas gracias. Bai, bueno, Gabon guztioi, eta lehenik eta behin, eskerrik asko gonbidapenagatik, ez? Hablaba ahora con Mikel y decía que yo soy absolutamente novata, no me he visto en otra en este formato, no soy la que dirige el departamento que apoya esta iniciativa, con lo cual entiendo que verdaderamente hay un interés, ¿no?, por conocer cuál es la perspectiva de la Diputación Foral de Guipúzcoa en lo que respecta a las competencias que tiene, ¿no? Bueno, vengo con la mente abierta y con la expectativa de salir con muchas cosas en la cabeza que me hagan mover, que me hagan moverme personalmente y que me hagan moverme también en el trabajo que tenemos que abordar, ¿no? Yo estoy absolutamente de acuerdo con Mikel cuando plantea qué difícil es contestar a
cuántas, ¿no? Cuántos migrantes, cuántos inmigrantes son necesarios, ¿no? O son demasiados. Son demasiados. Claro, para mí la pregunta es ¿demasiados para qué? Primero que tenemos que determinar un poco es ¿para qué? ¿Para qué los consideramos demasiados? Y demasiados, ¿cómo? ¿No? ¿Cómo los recibimos? ¿Cómo queremos atenderlos? ¿Qué queremos? ¿Solo atenderlos? ¿Queremos que participen? ¿Queremos que sean nosotros mismos o no? Entonces esta es para mí la premisa. El tema de la migración supone un reto de unas magnitudes que desde luego creo que no estamos en este momento a la altura de decir que estamos abordando correctamente. Yo creo que desde todas las administraciones, creo que el envejecimiento de la población es un reto mayúsculo, pero creo que está enfocado. Sin embargo, el de la migración no. Y no lo está seguramente porque tiene muchas variantes y tiene muchos intervinientes con competencias diferentes que desde luego pues, no están a la altura, ¿no? Nosotros en Guipúzcoa somos un territorio de paso, lo hemos sido siempre. Ha sido muy evidente en lo que a nosotros respecta, sobre todo en la competencia que tenemos en la atención a menores extranjeros no acompañados. No este último año, sino ya en los anteriores por Guipúzcoa han pasado más de 700 menores extranjeros no acompañados, una cifra realmente grande, pero en nuestra red, es decir, se quedan, ¿no? Se quedan en torno a 120. Y esto es un ejemplo de que somos territorio de paso. Guipúzcoa cuenta con un porcentaje de inmigración en torno al 10%, si no me equivoco, y eso desde luego no es un porcentaje grande, ni mucho menos, sobre todo… Sí, 68.000 personas. No es un porcentaje grande, sobre todo si tenemos en cuenta la sociología guipuzcoana y los índices de natalidad guipuzcoanos y la evolución de la empresa guipuzcoana, ¿no? Pero dicho esto, no creo que este sea el objetivo que hay que enfocar entre todos. Yo creo que deberíamos de concentrarnos, en primer lugar, no en la atención de estas personas que tienen, como decía Miquel, un proyecto migratorio, que vienen a Guipúzcoa y que vienen de diferentes maneras, con un proyecto de vida bueno, pues a velocidades escalonadas, ¿no? A etapas escalonadas, que es muy importante, sino que ahora lo que nos ahoga es cómo atendemos, cómo hacemos frente a la llegada de personas que están en tránsito, que tienen un proceso migratorio en el que quedarse en Guipúzcoa no forma parte de su objetivo, ¿no? Que igual al final se quedan porque las expectativas en su proyecto vital van bajando en función de que va pasando el tiempo, y Guipúzcoa igual no es el primer objetivo que tienen, es al final en el que se tienen que quedar, pero sí, desde luego hay que hacer frente a esta necesidad, ¿no? Cómo llegan es importante, con qué frecuencia, con qué cantidad. Como he dicho, soy novata, si me paso me decís con absoluta confianza. Y creo que en esto, bueno, pues tenemos que ponernos todas las instituciones y también las entidades, porque desde luego, bueno, lo que ha sucedido en Guipúzcoa desde el 18 de junio, bueno, pues nos ha hecho ponernos a todos tensionados y frente al espejo. El año que viene va a volver a suceder y tenemos que tener una estructuración mucho mejor, tenemos que estar mejor preparados para poder hacer frente a esa llegada que sabemos que se va a proceder, ¿no? Bien, ¿se me oye? ¿Sí? Bien, yo lo primero que quisiera decir es que la pregunta que nos concita está fatalmente formulada. ¿Cuántos inmigrantes son demasiados? Todas y cada una de estas palabras están colocadas a traición y casi como si fuera una trampa.
Esto no es una crítica a los organizadores, sino casi un elogio, porque hay que ser muy astuto y saber mucho del tema para formular tan mal una pregunta. Cuando se plantea cuántos son demasiados, la pregunta que hay que plantear a continuación es justo la que ha planteado Maite, a saber, ¿demasiados para qué? ¿Para frenar el infierno demográfico o el invierno demográfico? ¿Para reactivar la economía española? ¿Para cumplir con nuestras obligaciones internacionales en materia de derechos humanos? Y también la palabra inmigrantes está mal formulada o mal planteada. Manuel Delgado, un sociólogo barcelonés, ha subrayado en varias ocasiones cómo utilizar un participio activo como inmigrante es falso o ficticio, en la medida en que alguien no es inmigrante, salvo cuando está inmigrando. Se debería hablar, mejor dicho, de inmigrados. ¿En qué sentido se puede hablar de inmigrantes de segunda o tercera generación, como se hablaba en el Renacimiento o en el Barroco de cristianos de segunda o tercera generación? Este participio activo, inmigrante, genera una especie de figura conceptual, la del inmigrante como alguien extraño, ajeno a la comunidad, que no se corresponde con los individuos concretos con los que nos encontramos en el día a día. Así que yo quisiera, en calidad de filósofo, ofrecer una clasificación alternativa a esta categoría, la del inmigrante. El filósofo y teórico postcolonial Eduard Said tiene un texto maravilloso titulado Reflexiones sobre el exilio. Eduard Said, muchos lo conocerán porque es autor de un libro titulado Orientalismo, en el que cuestiona la forma en que desde Occidente hemos visto Oriente, como un lugar al mismo tiempo exótico, atractivo y agresivo. Eduard Said, en ese texto, siendo él exiliado palestino, distingue entre el expatriado, el exiliado, el emigrado y el refugiado. El expatriado es aquel que ha partido de manera individual de su país y que puede regresar. Este sería el paradigma de los artistas y escritores residentes en París durante la Primera y Segunda Guerra Mundial. Estoy pensando en escritores estadounidenses como Hemingway, Fitzgerald, Dos Pasos, Stein, Miller. Todos estos expatriados eran expatriados y no exiliados o emigrados porque podían regresar a Estados Unidos y de hecho muchos lo hicieron. A diferencia de los expatriados, los exiliados también partieron de manera individual pero no pueden regresar. El paradigma del exiliado, evidentemente, pues son los expulsados del Imperio Ruso durante buena parte del siglo XIX y también los exiliados republicanos, los intelectuales, poetas, escritores, filósofos que se fueron de España de manera individual y no colectiva y que no pudieron regresar. El refugiado se diferencia del exiliado en que partió de manera masiva o colectiva de su país y no puede regresar. El paradigma, evidentemente, del refugiado a día de hoy es el refugiado sirio. Por último, el emigrado, yo creo, y también lo entiende así Said, es aquel que ha partido de manera masiva de su país, pero puede regresar si las condiciones económicas o políticas cambian. Para estos inmigrantes, así llamados inmigrantes económicos, el principio vital suyo es ubi bene ibi patria. Allí donde estoy bien, allí está mi patria. Si se genera una bonanza económica, la mayor parte de estos emigrados regresarán a su país de origen. Bueno, yo creo que como primera intervención esta podría valer. Tengo aquí como 30 folios, pero os la voy a ahorrar, entrando en más disquisiciones, exponiendo las diversas posiciones de los filósofos a día de hoy acerca de la cuestión de si se deben abrir o no las fronteras, porque yo creo que ese es el debate profundo, interesante desde un punto de vista filosófico. Es decir, ¿qué legitimidad tiene un Estado para cerrar o abrir sus fronteras y cuáles son los argumentos que se han ofrecido a favor de una cosa o de la otra? Pues me viene muy bien esto que dices para lanzar ya la conversación, y si tenéis 2 micrófonos en cada una de las mesas, uno en cada una de las mesas, para si quien quiera hacer preguntas o lanzar un tema, levantáis la mano o pedís el micro a vuestro compañero y os lo da. Y decía que me venía muy bien esto que decía Ernesto, porque precisamente la trampa de la premisa de la charla estaba hecha, como él decía, con toda la intención, un poco por el tema que esta especie de sombra que empieza a surgir ahora de la extrema derecha también en España. No sé si es correcto decir extrema derecha, pero empieza a haber mensajes políticos como de la especie de características culturales que tiene que tener la gente que se instala en España o a las que se tiene que asimilar. Y lo interesante es saber hasta qué punto la sociedad española, y en el caso de los datos de Guipúzcoa que daba Maite, está preparada para asumir esa gente que está al llegar, ¿no?
Entonces, pues bueno, lanzo ya la conversación y quien quiera que tenga una pregunta o quiera hacer una aportación, pues puede hacerlo ahora mismo. ¿Alguien? Tenéis el micro en la mesa, ¿eh? ¿Queréis lanzarlo ya? ¿Opa? ¿Escucha? Acércate, eso es. Hola, muy buenas noches. Yo creo que la pregunta estaba mal formulada precisamente por eso, porque han surgido movimientos de extrema derecha. Acércate un poco más el micro, que si no, a la boca, a la boca. ¿Más todavía? Sí, más. Al máximo. Hasta tocar. ¿Hola? Eso es. Sí, ahora sí. Vale, creo que la pregunta estaba mal formulada precisamente por lo que comentabas, ¿no? Intentábamos buscar, por lo que había leído en la descripción, algún tipo de explicación a este fenómeno surgido de la extrema derecha que genera un otro que no tiene cara, un otro que solamente tiene una especie de, bueno, de diferencia, únicamente para decir que, bueno, que la soberanía de los estados o de las comunidades que lo integran tiene que defenderse en base a esa persona que viene de fuera a quitarnos o el dinero o nuestras raíces o algún tipo de cultura especial que tengamos. Y me gustaría señalar especialmente lo que decía Ernesto sobre los migrantes económicos. ¿Qué ha de hacer un Estado para evitar que surjan estos movimientos? Yo creo que se pueden describir ya como fascistas, que se cuelan en la agenda pública. ¿Y cómo frenarlo? Bueno, yo creo que lo que tienen que hacer los Estados es intentar señalar que existen retos de crecimiento económico y tienen que asegurar a las personas que vienen de fuera las mínimas condiciones materiales para que puedan desarrollarse aquí. Y a partir de ahí todo lo demás. Yo creo que sería uno de los pasos fundamentales que tendrían que tomar las sociedades y los estados, asegurar las condiciones mínimas materiales de las personas que vienen de fuera para que se puedan integrar y para intentar, de alguna manera, excluir del debate público a aquellos que quieren hacernos pensar que la persona que viene de fuera, el diferente, es el enemigo. El enemigo no suele ser ese. El enemigo suele ser precisamente la persona que quiere meter ese tipo de diferenciación, ese tipo de diferencia en el debate público. Bueno, no sé quién quiere contestar, alguno de los tres, pero bueno, yo quería añadir a lo que decía él, que de todas formas sí que me parece tener cierto éxito esta especie de venta de mensaje político de que esa gente no se puede integrar, ¿no? No sé con qué perspectiva abordáis vosotros. Bueno, yo lo primero, la pregunta me parece que está muy bien formulada para hacer pensar, ¿no? Eso por aclarar. La verdad es que a mí me encantaría decir que esto en Guipúzcoa no pasa, que Guipúzcoa no es permeable, ¿no? a estas posiciones, pero no es verdad. Y lo estamos viendo. Guipúzcoa es permeable a este tipo de posiciones y lo es no ahora mismo, sino lo lleva siendo hace cierto tiempo, ¿no? Por un lado tenemos los datos objetivos que nos dice que Guipúzcoa es una sociedad solidaria, ¿no? En el que el voluntariado, bueno, pues se practica mucho y es verdad. 720.000 habitantes, 4.500 entidades con voluntariado. Esto es mucho, esto teje mucha red. Y yo, que en este formato soy novata, pero un poco he recorrido Guipúzcoa hablando de las políticas sociales, siempre la discusión se ha extendido hablando de la inclusión social, ¿no? En el mismo punto, y es los inmigrantes tienen más derechos, tienen más recursos y tienen más ayudas. Y por mucho que he iniciado todas las charlas diciendo no os voy a convencer a pesar de que os dé los datos objetivos, también les decía que no me importaba. Esta sensibilización y esta educación hay que hacerla, ¿no? Pero es verdad que sobre todo en la época dura de la crisis, donde el que estaba aquí se veía en escasez y las familias se han sustentado en muchas ocasiones por las pensiones de las personas mayores, había una percepción bastante generalizada de que los inmigrantes se les daba pisos, se les daba bueno, pues la renta de garantía de ingresos y demás. Los datos no reflejan eso, pero sí es verdad que estamos
además últimamente por los influjos externos, ¿no? de los estados colindantes, sí que estamos viendo que aunque Guipúzcoa resiste, ¿no? en lo que son las proyecciones y las prospecciones que se realizan, sí que hay un sentimiento que preocupa. Por otro lado, también vemos la otra cara de Guipúzcoa, vemos esa dicotomía de la Guipúzcoa volcada en la red ciudadana, volcada en ayudar, sin mirar ni tan siquiera dónde tienen el límite, ¿no? O sea, con el único objetivo y voluntad realmente de ayudar al que lo necesita. Y eso yo creo que acciones como esta pues van en la línea correcta. Los medios de comunicación no suelen ayudar mucho porque el sensacionalismo es lo que más vende, y la fotografía, cuanto más cruda, mejor para el titular, pero es verdad que, bueno, pues que hay que exhibir esos procesos exitosos, que los hay y son muy gratificantes, de muchas personas pasando procesos muy complicados, que han salido adelante y tienen un proyecto de vida en Guipúzcoa, enraizado en Guipúzcoa, y son guipuzcoanos como los que más, ¿no? Yo creo que tenemos ese riesgo, hay que ser conscientes de ese riesgo y no podemos mirar a otro lado. La dicotomía en Guipúzcoa existe, nos preocupa, a mí personalmente me preocupa mucho, y bueno, dedico parte de mi tiempo a pensar en cómo podemos hacer para, bueno, pues para, no sé, dar herramientas a la ciudadanía para que no sea permeable, ¿no? a ese populismo, porque al final a lo que se está siendo permeable es a los populismos. A ver, bueno, yo quería plantear un tema a Ernesto, porque has hecho una perspectiva filosófica que me interesa mucho, pero yo vi hace poco un vídeo, que no sé cómo encaja en la estructura esta que has marcado, que un biólogo evolucionista decía que es posible que haya, él teorizaba, que es posible que haya una determinación biológica en los humanos que les hace prevenirse ante poblaciones, no sé si extranjeras o por lo menos extrañas, pues por el posible peligro de que les contagien enfermedades, cosas de estas, ¿no? Es decir, no sé cómo encaja en la digamos, esta perspectiva biologicista dentro de estos problemas políticos que comenta Maite y que comenta, no sé cómo te llamas, ¿no? Sí, la mayor parte de los estudios psicológicos que se han hecho parecen indicar que fenómenos como el racismo o el sexismo están profundamente arraigados en la conducta humana, en una mezcla entre naturaleza y cultura muy difícil de definir. Pero más allá de estas cuestiones, a mí lo que me interesa como filósofo no es de dónde surgen los prejuicios, ni tampoco cómo se combaten en la arena política o social, sino cuál es el fundamento filosófico de los mismos. Es decir, si aquellos que están apelando a la soberanía para excluir a terceros de entrar en determinados estados tienen buenos argumentos detrás o no. Es decir, si la justificación del cerrar las fronteras apelando a la soberanía nacional está bien fundada o no. Y aquí quisiera simplemente recomendaros un libro que para mí es clave en este tipo de debates, publicado en el 2011, no está traducido al castellano, pero se puede leer en inglés. Es un debate entre dos filósofos analíticos contemporáneos. Uno de ellos es Christopher Heath Wellman y el otro es Philip Cole. El libro en inglés es Debating the Ethics of Immigration, Is There a Right to Exclude? En castellano, debatiendo la ética de la inmigración, ¿hay un derecho a excluir? Y aquí voy a resumir, y perdón por abusar de mi turno de palabra, muy brevemente, cuáles son los dos argumentos a favor de cerrar las fronteras y en contra de ello. Wellman, que es el que argumenta a favor de cerrar las fronteras, basa su argumentación en tres premisas, y esta sería, por así decir, la versión más refinada de los argumentos de extrema derecha utilizados por Donald Trump y Marine Le Pen, Santiago Abascal, etcétera, etcétera. En primer lugar, Pablo Casado, sí, un montón de políticos a día de hoy. En primer lugar, los estados legítimos tienen derecho a la autodeterminación. En segundo lugar, la autodeterminación incluye la libertad de asociación. Y en tercer lugar, la libertad de asociación implique también el derecho a excluir a terceros.
Cualquier Estado que haya cumplido con sus obligaciones internacionales puede apelar al derecho de autodeterminación simplemente para negarse a incluir a cualquier individuo que quiera entrar en esa comunidad. Según Wellman, los países ricos tienen obligaciones de ayudar desde un punto de vista social y económico a países que están en peor situación económica y socialmente, pero no tienen la obligación de incluir a individuos de esas sociedades en sus estados. Para Wellman, de hecho, ayudar a terceros estados en la esfera internacional es incompatible con aceptar flujos migratorios. Cuando un Estado del primer mundo ayuda a un país del tercer mundo a desarrollarse, está de alguna forma previniendo que haya flujos migratorios en el futuro. Como es sabido, los que inmigran normalmente suelen ser las capas medias y altas de los países que entran en declive económico o militar, o incluso social. La respuesta de Cole es muy sencilla. Los que pretenden ser liberales al mismo tiempo que cierran las fronteras son unos hipócritas porque, por la razón que tú has expuesto, permiten la libertad de mercancías y de servicios, pero no así la libertad de movimiento de personas. Restringir el derecho a entrar o participar de un Estado supone, para Cole, violar el principio de igualdad que está detrás del liberalismo político. Hay que recordar que para los anglosajones, liberalism es equivalente a nuestra socialdemocracia. A juicio de Cole, participar de un Estado es un bien. Si no permitimos que de manera arbitraria se distribuya de manera equitativa las igualdades de oportunidades dentro de un Estado, ¿cómo vamos a permitir que algo tan arbitrario como el lugar en el que naces determine el acceso a determinados bienes o no? Por último, la objeción principal que plantea Cole a la política migratoria de la mayor parte de los países del primer mundo es la siguiente: ¿por qué limitamos la inmigración y no la emigración? Si un Estado es soberano para limitar los individuos que entran en su territorio, ¿por qué no es soberano también para limitar los individuos que salen de él? Es decir, ¿por qué el Estado español no limita el número de españoles que van al extranjero y que emigran? Sí, hace lo contrario con los magrebíes o con los latinoamericanos que quieren entrar en nuestro país. No sé si me explico. El derecho a emigrar es correlativo al derecho a inmigrar. Si no hay nadie que te acepte, si no hay nadie que te deja entrar, no puedes salir. Es completamente arbitrario que un Estado limite la posibilidad de entrar en su territorio y no haga lo mismo con la gente que quiere salir. En última instancia, dice Cole, la política de apertura de fronteras lo único que hace es reflejar el principio de libertad de movimiento y, correlativamente, la igualdad ante un bien como es la membresía en un Estado de Derecho y social. Esto es casi desde el punto de vista muy teórico, ¿no? Pero igual, creo que igual en la mesa alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna intervención más desde el punto de vista más concreto o político. No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿No? Si no, estamos un poco incómodos aquí porque se oye mal. No sé si podéis bajar un poco el volumen ahí al fondo. Si no, sí que me interesaría a mí preguntarle a Mikel si existen estudios en las sociedades occidentales qué porcentaje de extranjeros puede asumir en un periodo determinado de años o no. ¿Cuánta gente puede asumir una sociedad occidental si está estudiado sin que provoque problemas políticos? Si existen estudios de este tipo académicos. A ver, yo el que conozco es de... Joder, pero no me acuerdo ahora el autor. Es el que escribió un libro sobre el codesarrollo bastante crítico, que creo que se llamó El Club de la Miseria, puede ser. Es un autor inglés. Y este sí tiene un libro donde, bueno, su tesis efectivamente es que puede llegar a colapsarse el tema. Es decir, que el flujo continuado de población inmigrante a determinados países occidentales, bueno, pues puede generar una situación insostenible. Yo no estoy de acuerdo porque si se mira con perspectiva histórica, los flujos migratorios nunca en sus mayores, o sea, en sus épocas de mayor auge, nunca han tenido un efecto de colapso o de desestabilización de un país.
por cierto, los flujos migratorios en su mayor auge no son los de ahora, son los de la emigración, por ejemplo, hacia Norteamérica. Norteamérica tiene un desarrollo histórico de una entrada que es bastante más alta en porcentajes a lo que está teniendo Europa. Si ponemos Europa en una escala internacional, lo que recibe Europa es una mínima parte de la población inmigrante que se recibe de otros países del sur. Esto, bueno, ya es sabido, pero no está mal recordar que lo que llega a esa migración sur-norte a esta parte de Europa es creo que un 10% de los movimientos migratorios internacionales del mundo. No, yo no creo que se llegue a colapsar nada. Los flujos migratorios, una virtualidad que tienen es que son desordenados respecto a la normativa que los regula, pero muy ordenados en su funcionamiento. Y pongo un ejemplo. A través de la normativa de extranjería es bastante complicado tener un proyecto migratorio de llegada a este país. Y es muy complicado porque el primer elemento que funciona como límite es en esa migración ordenada, ¿no? Que es lo que quiere el gobierno, y yo también. Lo que ocurre es que luego la realidad lo que te refleja es que las personas vienen como turistas, llegan sobre todo por barajas, a través de las pateras, de las famosas pateras, llega un porcentaje bajísimo. Lo contabilizó una vez en una encuesta que se hizo a nivel de Estado español, y es una pena porque lo hicieron solo una vez. Es una encuesta realizada a la propia población inmigrante. Esto lo hace el Gobierno vasco cada 2 años, es la EPI, la encuesta de población inmigrante. Y a nivel de Estado español solo se hizo una vez por el INE. Y ahí salía, pues creo recordar que menos de un 10%, no sé si era un 4 algo así, de ese flujo de llegada a través de las pateras. En fin. El flujo, cuando yo digo que es desordenado y a la vez ordenado, lo que quiero decir es que nadie emigra porque le apetece, hay un proyecto y ese proyecto calcula cuáles son las posibilidades, y la prueba la tenemos en que en los peores años de la crisis el flujo, la tendencia ha sido negativa, había más emigración que inmigración. Pero todos los instrumentos de control de flujo migratorio estaban perfectamente vigentes. ¿Esto qué significa? ¿Que Frontex y todos estos artilugios han funcionado? No. Lo que significa es que la gente emigra cuando puede, cuando ve una posibilidad, y no lo hace cuando ve que no hay una posibilidad. Por eso es en el fondo un flujo ordenado, desordenado respecto a la ley, sí. ¿Se quedan irregulares? Unos cuantos, eso es así. Luego tienen una puerta de atrás que se llama el arraigo. El arraigo es una herramienta, un instrumento que está en la ley de extranjería, que tras 3 años de estancia irregular, pues bueno, uno, y cumpliendo ciertos requisitos, puede regularizar su situación. Todo esto genera, ojo, hay otra parte también, los flujos de vuelta. Los flujos de vuelta también son unos cuantos, sobre todo de personas que adquieren la nacionalidad española. Puede resultar paradójico, pero no lo es, porque la nacionalidad española otorga estabilidad, y yo me volveré a mi país jubilado, jubilada, y tal vez se me cruza el cable y quiero volver aquí a pasar una temporada con mis hijos que se han quedado. Ese movimiento solo te lo da la nacionalidad española. Por eso el tema fronteras abiertas es todo un asunto. Autores como George Tapinos lo que planteaban era: hay que flexibilizar muchísimo más el tema de los permisos. Sami Nair ha hablado mucho sobre esto. Cuantas más trabas le pongas a una persona, menos le va a apetecer tener un proyecto de vuelta, porque dirá, dicho así muy gráficamente, con lo que me ha costado, yo no vuelvo. ¿Por qué no articular un sistema en el que, flexibilizando la llegada, decir, bueno, pues igual me apetece volver a mi país? Igual también mi país, ahí está todo el asunto del codesarrollo, bueno, pues puedo estar una temporada, en fin.
hay unas fórmulas que todavía no se han implementado totalmente y que, en definitiva, generan una fotografía, desde luego, de no colapso. Es decir, yo no me creo que ningún país vaya a colapsarse con una llegada masiva y que vaya a haber no sé qué catástrofe, de verdad, no. La historia no demuestra que esto haya sido, y una política mucho más flexible de fronteras tampoco. La OIM lo ha estudiado, y no son esos 4 buenistas de una ONG. O sea, la OIM tiene estudios muy serios sobre libertad de circulación. Todavía no se ha ensayado. Bueno, veremos, no sé. Habría que tener una tendencia a articular otras fórmulas y que no nos diera miedo. No sé, por poner un ejemplo, ya termino. La liberalización del consumo de determinados estupefacientes. El otro día nada menos que Canadá. Es decir, ha habido alguna catástrofe, este siempre ha sido un debate de, no se puede liberalizar este tipo de... Bueno, se ha liberalizado, o sea, se ha al menos despenalizado, se ha considerado como incluso con prescripción médica, etcétera. Y no creo que haya habido ninguna catástrofe en Canadá, al menos a fecha de hoy. No sé. ¿Puedo? Yo estoy de acuerdo con Mikel cuando dice que no hay cantidad, ¿no? que colapse un Estado. Lo que sí puede llegar a comprometer a un Estado, a su sociedad, son las bolsas de marginación. ¿Y por qué se producen esas bolsas de marginación? Pues porque no tenemos instrumentos para poder ofrecer un proyecto de vida, instrumentos administrativos me refiero. Hoy en día en Guipúzcoa, por ejemplo, tenemos un proyecto puesto en marcha, un plan de inclusión social que busca dar la oportunidad con una trayectoria individual, ¿no? Un plan individual a cada persona a mejorar su situación con respecto a la inclusión. Y dices, un inmigrante irregular con ganas de trabajar, con muchas ganas de trabajar, con algunas necesidades que cubrir, fundamentalmente la idiomática en un inicio y la cultural, no podemos ofrecerle un contrato de trabajo. Claro, esto al final se va convirtiendo en una soca lucía, ¿no? En una cuerda que va llevando a esa persona a estar cada vez más en la marginalidad. Y el cúmulo de personas en la marginalidad es muy visible y genera mucha incomodidad y genera este tipo de gérmenes populistas. Entonces, yo desde luego apuesto, y estoy de acuerdo con Mikel cuando señalaba, hay que ordenar esa migración, por lo menos irregular y además incontrolada, ¿no? Pero tenemos que ser capaces, si tenemos necesidad y tenemos oportunidad, porque la tenemos, de dar esas posibilidades de proyectos vitales a las personas que quieran. Eso es realmente lo que debemos buscar, ¿no? Y si conseguimos esa inclusión, que no integración, pues seguramente no habrá gobierno que colapse y no habrá sociedad que colapse, porque serán una parte activa. Estoy mirando a ver si alguien tiene alguna pregunta, si no, yo tengo unas cuantas. Yo no sé si tenéis esta perspectiva en SOS Racismo o si hay estudios al respecto, pero los partidos políticos miran este movimiento también como desde la perspectiva de cómo afecta a sus bases electorales. O sea, ¿tenéis...? Sí, a ver, antes además ha salido el tema, ¿no? Y es interesante, bueno, y además es que el año que viene tenemos super día electoral. A ver, yo un par de apuntes sobre este asunto y el concreto de la extrema derecha. Una opinión personal. Esta no es de SOS Racismo, esta es mía de Mikel. Tengo la impresión de que nos movemos entre la promesa, entre la profecía autocumplida, que se dice,
y una sensación de advertencia, y a veces no sé qué es. Me explico, a ver, el famoso asunto Vox. Claro, aquí no teníamos una ultraderecha de estas y hicieron un mitin en Vistalegre y ya por fin tenemos esa ultraderecha que tanto nos costaba además explicar, porque eso del espectro sociológico amplio del PP, pues bueno, a veces no. El partido animalista sacó más votos que Vox en las elecciones europeas. No hablan del partido animalista, pero sí hablan de Vox. Me llama la atención. Y ahora mi madre sabe quién es Vox. Antes no lo sabía. No quiero tampoco con esto hacer una crítica porque a los medios de comunicación, cosa que a veces las entidades no. Yo lo tengo muy claro que no hay que disparar contra el mensajero. Pero bueno, una reflexión. Tanto Vox, a ver, no sé. Bueno, eso por un lado. Por otro, vale, el mensaje está ahí, sabemos de qué va, sabemos lo que venden y eso, bueno, se compra, sí. Prohibir, no. Alguno ha comentado, no, el debate es público, el debate es el de la plaza. Tenemos ahora a estos señores. El problema para mí no está ahí, está, por un lado, en esto que alguno comentó en una ocasión cuando las famosas presidenciales de Le Pen, el gusto entre el original y la fotocopia, es decir, otros partidos que no son Vox están en ese espectro de la derecha y quieren copiar ese mensaje porque al final saben lo que puede tener de rentabilidad. Ese es para mí el problema. Por lo tanto, no es la prohibición, es el ejercicio de responsabilidad. El ejercicio de responsabilidad, y no es por hacerle la pelota a Maite, que además solemos a veces tener nuestros más y nuestros menos, pero con Javier Maroto se vivió en el Parlamento Vasco una foto que en muy pocas ocasiones se ha visto, que es Javier Maroto solo. Y todos, es que eran absolutamente todos los partidos que estaban en el Parlamento le dejaron solo. Eso es un ejercicio de responsabilidad. Esas imágenes son potentes y esas son las que deberían transmitirse. No tanto la de la... Yo no estoy de acuerdo con la censura, el escrache, no me mola eso. Es el ejercicio de responsabilidad del resto de partidos que dicen no te compramos ese libro. Si eso se consigue, eso está transmitiendo un ejemplo a la ciudadanía. Es una incógnita saber si esto se va a conseguir o no. Y el fenómeno pues alimentado, por las razones que fuere, pero alimentado pues, por los medios, sí puede... Bueno, en fin, mañana, el domingo, tenemos la primera prueba con las elecciones andaluzas. Vamos a ver qué da de sí este asunto, ¿no? Trump, hay un estudio además de los minutos que consiguió Trump por los medios de comunicación, que era al final ese payaso que salía, pero que tenía su audiencia, y todos esos minutos que él consigue es al final el caudal que le lleva a, bueno, entre otras 1000 razones, pero en esa también jugó. Con este fenómeno tengo la impresión de que estamos tal vez en este mismo asunto, dando una excesiva cobertura a algo que tiene ese punto de profecía autocumplida, no sé. Una observación sobre el tema de la extrema derecha. Antes de que surgiera Vox, el filósofo anglosajón Perry Anderson dijo que en España no había surgido un partido explícitamente xenófobo porque la extrema derecha española ya tiene un enemigo interno y no tiene que buscar un enemigo externo. El enemigo interno de la derecha española, su otro simbólico al que quiere excluir y en base al cual se define, es el independentista, catalán, vasco o galego. En ese sentido, decía Perry Anderson, la extrema derecha ya tiene un adversario, un otro simbólico contra el cual luchar. Cuando se habla de Vox como un partido xenófobo, hay que puntualizar bastante. Todo Estado tiene un racismo institucional.
el racismo del Imperio Español no fue inicialmente étnico, sino religioso. Y el perfil de Vox no es un perfil xenófobo, racista, étnico, por lo menos no de manera tan explícita como otros partidos en Europa, cuanto un perfil de racismo religioso, es decir, su combate no es al moro, sino al musulmán. O no es al... De hecho, por ejemplo, ellos tienen una política migratoria o una retórica de fraternidad con Latinoamérica, precisamente como intento de restabilización del carácter imperial de España. Entonces yo creo que había que, en primer lugar, no mitificar ni magnificar el fenómeno Vox y, en segundo lugar, analizarlo rigurosamente y ver cuáles son sus puntos de contacto y sus diferencias respecto de la extrema derecha europea. Dicho esto, a mí no me preocupa tanto Vox, que es un fenómeno minoritario, casi contracultural, cuanto el fascismo realmente existente en mecanismos institucionales, estatales y supraestatales, como el caso de Frontex o como el caso del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Aquí quisiera simplemente citar un texto de Hannah Arendt, filósofa judía exiliada en Estados Unidos, célebre por su crónica del juicio a Adolf Eichmann, que dijo lo siguiente en un texto titulado Nosotros, los refugiados. El infierno ya no es una creencia religiosa o una fantasía, sino algo tan real como casas y piedras y árboles. Al parecer, nadie quiere saber que la historia contemporánea ha creado un nuevo tipo de seres humanos, del tipo que son colocados en campos de concentración por sus enemigos y en campos de internamiento por sus amigos. Y yo creo que de lo que deberíamos hablar aquí es de esos campos de internamiento en los que se meten a los refugiados o los exiliados y los están metiendo no los fascistas, sino los supuestos amigos o los que deberían estar apoyando a esos refugiados. Aquí me gustaría citar una conferencia muy importante del año 92 pronunciada por Sadako Ogata, que era la encargada del Alto Comisionado de las Naciones Unidas acerca de los refugiados. En esa conferencia del año 92, con motivo de la Guerra de los Balcanes, Sadako Ogata afirmó que la doctrina de esta organización, que es la encargada de hasta 60 y tantos millones de personas refugiadas en el mundo, los dos objetivos principales de ese alto comisionado eran los siguientes: la protección preventiva y la protección temporal. La protección preventiva consistía en el derecho a permanecer en la propia casa. Ella lo explicaba de la siguiente manera: no se trata de llevar a los refugiados a un espacio seguro, sino llevar los espacios seguros a los refugiados. Todos sabemos en qué quedó la creación de espacios seguros en la Guerra de los Balcanes, con el caso mítico de Srebrenica, que fue una masacre precisamente permitida, de hecho, por los cascos azules. En fin, se podrían hacer muchos ejemplos de este tipo, de cómo la política oficial de los amigos de los refugiados a día de hoy consiste en meterlos en campos de internamiento en sus propios países, con lo cual se da la paradoja de que los kurdos durante la Primera Guerra de Irak, los bosnios durante la Guerra de Yugoslavia o los tutsis, si no recuerdo mal, durante la Guerra de Ruanda, eran refugiados en su propio país, con campos de refugiados dentro del territorio nacional. Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, pues toda la política de exterior del llamado Fuerte Europa, de cómo se ha blindado Europa en Grecia, en España, etcétera, que merecería todo un análisis. O sea, cómo la política preventiva de inmigración lleva a una serie de acuerdos perversos con regímenes como el de Libia, en la época de Gaddafi, o recientemente, o de toda la vida de Dios, en España, con Marruecos. Como es sabido, España está en una serie de compromisos internacionales con Marruecos a través del Sáhara Occidental, que, bueno, en esto es que podría tirarme horas, simplemente lo apunto porque yo creo que son temas de verdadero calado, es decir, cómo se está aplicando el fascismo a día de hoy, sotoboche, en estos países o regiones. No sé, ¿alguien en las mesas tiene...? ¿Tenéis micrófono ahí? Sí, hola. Yo quería un poco relacionado con lo que él ha hablado y ha hablado antes Mikel también, decir que hablamos del colapso. Acércate un poquito. Vale, ¿así mejor? Sí. Vale, me como el micrófono. Bueno, que hablamos siempre del colapso, cuándo podemos colapsar como Guipúzcoa, etcétera. Es que estamos tan lejos, si comparamos la gente desplazada que está en el mundo con la que está aquí, es que ni siquiera nos acercamos a un punto en el que se pueda considerar colapso. Entonces, para mí ya ese término ya es un error. Decir, ay, ¿cuándo vamos a colapsar? Bueno, es que falta tantísimo para llegar a un potencial colapso y eso está muy relacionado también con lo que ha dicho él, ¿no?
institucionalmente está todo tan limitado que es que ni siquiera llega nadie aquí. Primero, los desplazados, la mayoría se desplazan dentro de los propios países. Luego se desplazan a los países que están cerca de sus países. O sea, nosotros estamos lejísimos. Es que ahora mismo creo que el 80 o el 85% de la gente que se desplaza está en países en desarrollo. Es que estamos lejos, no, lejísimos de todo este tema de colapso, de si llega aquí demasiada gente. No hace falta más que comparar con Líbano, Jordania, cómo están de refugiados, que ni siquiera ya digo, porque antes se ha comentado el refugiados como gente que se mueve en masa. Es que refugiados son gente que ha sido aceptada como refugiada. Hay mucha gente que está como solicitante que ni siquiera es refugiado. Entonces, bueno, para mí hay que empezar a tomar primero esos conceptos, entender que estamos muy, muy lejos de eso. Y luego viene la segunda parte, que siempre hablamos de nosotros, ¿no? Colapso, ¿qué va a pasar con nosotros? Es que hay casi 70 millones de personas desplazadas en el mundo que si se desplazan es por algo. O sea, ¿a quién le apetece irse de su casa, coger lo que tiene, una mochila y desplazarse? A nadie. Y sin embargo, lo único que pensamos es, ay, ¿a mí cómo me va a afectar en mi economía, en mi sociedad de bienestar, en mi coche, en mis caprichos? Hay que empezar a relativizar un poquito, creo yo. Un segundito, miren, no os veo bien con la luz, si queréis hablar, levantad la mano porque si no, no me voy a dar cuenta, ¿vale? Por favor. Relacionado con eso y en el caso exclusivo de África, no estoy hablando de otro tipo de migraciones, pero en África no entiendo muy bien por qué no se ha adoptado en las narrativas y luego en las políticas el tema de que, y hay varios informes que lo demuestran y con trayectoria, de que sacamos más de África de lo que damos. O sea, en ODA, en asistencia. No, vamos a ayudar a estos pobrecitos. Si empezáramos por no robarles, entonces creo que habría menos gente que emigrara. O sea, queremos su pescado ilegal, queremos sus industrias extractivas, queremos lavar su dinero de sus gobernantes corruptos. Esto todo se hace en Europa, ¿no? En Suiza, comemos su pescado, etcétera, etcétera. Si dejáramos de robar, pues seguramente habría más gente con más recursos y más posibilidades de vivir. El asunto de la pesca, que es algo que yo investigo, es una cosa flagrante. O sea, flotas holandesas van allá, arrasan con todo y esta gente con sus cayucos no pueden comer. O sea, ellos dependen para su proteína, dependen de ese pescado. Y ven cómo vienen estos arrastreros y no digamos las flotas chinas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué no incorporamos en nuestras narrativas y en nuestras políticas el tema de bueno, pues dejemos de robarles, ¿no? O sea, hay varios informes que puedo citar que calculan que lo que les sacamos a África es muchísimo más de lo que invertimos en África para que esta pobre gente se pueda desarrollar. Oye, menos paternalismo y más hacer las cosas como se deben, digo yo. Sí, yo sí, perdón, es solo un apunte a lo que acabas de comentar. Si lo trasladamos a las personas, creo que es Malawi, no estoy seguro, pero creo que es Malawi, hay más médicos en Inglaterra que médicos en Malawi. O sea, se roba, bueno, en ese robar o en ese apropiarse de, no nos olvidemos de este famoso asunto de la fuga de cerebros, que es al final esa migración escogida, pero que tiene unas consecuencias terribles en los países de origen. Personas que vienen formadas, que además les ha costado cero, el coste cero para el país de acogida y que origina unas, bueno, que tiene unas consecuencias. No quiero comparar si son más graves o menos graves que todo el esquilmamiento de esos recursos naturales, pero bueno, igual y a considerar en su gravedad como todo lo que acabas de comentar de esos recursos naturales. Ernesto creo que quería comentar. Bueno, primero, bueno, hay una pregunta ahí. Bueno, te voy a pasar entonces el micro a ti. Y quería también deciros que os invito a beber vino, porque así se pregunta más y la conversación es más interesante. Sí. Claro, yo sigo insistiendo en la importancia de analizar el presente y hay una filósofa que a mí me gusta, bueno, muy buena, que se llama Teresa Heiter, que dice que lo peor de una frontera es que termina influyendo al interior, termina generando pequeñas fronteras dentro del propio territorio. Y esto se ve muy bien en el caso de España. Lo que voy a decir a continuación puede sonar muy polémico, pero para mí es una evidencia.
el principal promotor del yihadismo en España es el propio Estado español. Os voy a poner el ejemplo del barrio del cual han sido reclutados el mayor número de mártires en la guerra de Siria, el barrio del Príncipe en Ceuta. No sé si sabéis que el rey de Marruecos es al mismo tiempo la cabeza de la UMA en ese país. Es decir, él preside el Consejo de los Ulemas y su palabra es ley no solamente política, sino también religiosa. Conforme fue creciendo la inmigración en Ceuta y la población, por lo tanto, musulmana en ese enclave español en África, hubo un miedo por parte de las autoridades españolas de que los imanes de Ceuta tuvieran que, en última instancia, rendir obediencia a un monarca y soberano de un estado fronterizo, que además tiene pretensiones territoriales sobre ese lugar. Así que decidieron impulsar o apoyar a la Arbi Mahtesis, que es el encargado de la mezquita de An-Nur, en la que se profesa la facción Tabligh, que es una vertiente del Islam relativamente radical, que pretende, o fundamentalista, que pretende regresar a una pureza primigenia. Pues bien, lo que ha tenido como consecuencia que España promueva facciones alternativas del Islam en Ceuta ha sido que precisamente en torno a esta mezquita, la mezquita de An-Nur, se hayan creado círculos de islamismo que no llegan al salafismo radical, pero sí que están próximos a él. Entonces, eso es lo que a mí me parece fascinante y digno de ser analizado. Cómo el fenómeno de la frontera genera fronteras en el propio interior y obliga al Estado a generar anticuerpos que terminan volviéndose en contra suya. Yo creo que ese es un fenómeno fascinante y que está intrínsecamente vinculado con lo que estamos aquí debatiendo. Ahí hay una pregunta. ¿Sí? ¿Se oye? Sí, adelante. Bueno, es una pregunta de abogado del diablo. Vamos, uniendo lo que han dicho algunos ponentes, algunos de los argumentos que se dicen para favorecer la entrada de inmigrantes es las contribuciones, etcétera. Vale, pongamos que un día arreglamos el sistema de pensiones tal y como lo conocemos ahora. Si se arregla, se hace sostenible con los que estamos ahora, está estudiado si va a cambiar la percepción, si diremos, vale, ahora como nosotros nos bastamos, nosotros nos valemos, cerramos la puerta. ¿Está planteado eso desde un punto de vista político o social? ¿Qué ocurriría si se cambiaran las pensiones o el sistema que hay ahora? ¿Qué ocurriría? ¿O cuáles son los argumentos para traer la inmigración si están un poco cogidos, un poco con pinzas, que son la natalidad y pagar la seguridad social? Supongo que esa pregunta es para ti, Maite. No sé si calculas ya los impuestos que recaudaremos. Bueno, yo creo que eso es lo más socorrido, ¿no? Los impuestos y lo que generan, ¿no? Pero hay una premisa. Nosotros hemos sido un pueblo eminentemente emigrante y efectivamente yo estoy muy de acuerdo con algunas cuestiones que se han señalado. Yo he tenido la oportunidad de conocer pues algunas personas migrantes que han llegado este último verano y claro, cuando te miran a los ojos y te dicen que llevan 3 años de viaje, ¿no? Pues puedes comprobar rápidamente que no lo hacen por gusto, sino que están buscando un futuro mejor. Y entonces esa es la primera premisa, ¿no? No vamos a dar la oportunidad, pudiendo, de que tengan un futuro mejor. Y luego, aparte, por mucho que se solucione el tema de las pensiones y por mucho que haya una revolución a nivel de I+D+I, robótica, que sean capaces robots, estoy en un futurible igual no tan futurible, de sustituir a las personas en las cadenas productivas, ya desde el punto de vista egoísta, por mucho que se solucionen las pensiones, vamos a necesitar personas para trabajar y personas que forman parte de esta tierra. Y esos dos conceptos son los que deben primar. Oye, no sé, para mí lo más importante es lo que he dicho al principio, no vienen porque quieren y nosotros no podemos dar la espalda. No somos así.
pese a que algunos tengan tentaciones. No somos así. Y luego, ya que tengo la palabra también, hablando un poco de lo que es la cuestión política, y cuando digo no somos así, es porque precisamente en Guipúzcoa, bueno, pues, y en Euskadi, ¿no?, ha pasado lo que señalaba Mikel, pero yo veo con creciente preocupación la deriva que está tomando el panorama político estatal. Yo soy consciente de que vivimos en una sociedad de la información, una sociedad inmediata y cortoplacista, pero se han invertido los paradigmas completamente y ya no se elaboran programas sobre lo que se quiere hacer, o se tienen líneas políticas sobre lo que se cree que hay que hacer para mejorar conforme a una concepción política, sino que se articulan respuestas inmediatas haciendo una lectura burda de un sumatorio de lo que sus votantes potenciales quieren oír. Y esto es muy peligroso. Y esto además aderezado con, bueno, pues con determinados exposiciones mediáticas, programas también televisivos, pues hacen convertirse a la política en un show, en un espectáculo. Y eso tiene consecuencias. Afortunadamente, aquí no estamos en ese escenario, pero tenemos que actuar con responsabilidad. Y si hay un sector, ¿no?, un ámbito en el que no se debe de instrumentalizar, porque la pugna política es sana, es buena la confrontación política, en todos los ámbitos, también en el de las políticas sociales, porque hay diferentes modelos, pero se debe de actuar con respeto, sin instrumentalizar los malos momentos y las, pues por ejemplo, como el de la inmigración ahora, la situación que tenemos ahora mismo con los, en lo que es directamente mi competencia, los menores extranjeros no acompañados. Es una situación complicada. Bueno, pues creo que esto debe de estar al margen no de la discusión política, sino de la instrumentalización política. Y yo creo que así pues conseguiremos por lo menos estar un poquito más cerca de dar una de iniciar un camino, de seguir un camino sostenible, no sometido a bandazos del devenir político tan volátil. No, a mí me gustaría coger el hilo de la pregunta que se ha formulado, que me parece que es interesante. En no pocas ocasiones las instituciones y también las entidades, aquí hay que hacer autocrítica, legitiman el fenómeno migratorio a través de su utilidad. Y, a ver, el fenómeno migratorio, y también creo que la ciudadanía así lo percibe como desde el punto de vista del utilitarismo, también del clasismo, no lo olvidemos. No todos los árabes son molestos, no, en absoluto. Ese utilitarismo y ese clasismo son dos elementos muy presentes en la concepción de la ciudadanía del fenómeno migratorio. Y efectivamente, es buena la pregunta, pero imaginemos un escenario en el que todo estuviera resuelto, en el que el discurso de les necesitamos, dentro de 20 años, la pirámide, el relevo generacional, vale, imaginemos que todo esto se resuelve por no sé qué fórmula mágica. Y entonces, pues entonces tenemos que hablar de la migración como derecho, que a veces se olvida, efectivamente. Se olvida. Y no deja de ser un derecho. Cuando se ha planteado en la exposición anterior, esto en el reflejo de los derechos internacionales está en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que fija un derecho a salir de un país, pero se olvidó la segunda parte, que es el derecho a entrar en otro país. Y como derecho fundamental tenemos el ejercicio de salir de un país, sí, pero no el ejercicio como tal derecho fundamental a la entrada en un país. El panorama, por lo tanto, será el de casi inevitabilidad. No sé si me acabo de inventar una palabra o eso existe. Algo así como que es inevitable.
vivimos en una sociedad que es muy cambiante, con muchos flujos. En fin, no da tiempo, pero es que el transporte y el abaratamiento del transporte tiene muchísimo que ver con todo esto que estamos hablando, muchísimo que ver. O sea, es bastante sencillo hoy en día montarse en un avión e irse a otro lado del mundo, algo que antes, hace 50 años, era bastante más complicado. En fin, y entonces vivimos en esta sociedad diversa, inevitable. ¿Nos gusta? ¿No nos gusta? Pues no sé, es que es inevitable. Yo voy a ser sincero, igual os suena raro que alguien de su racismo... Vamos a ver, a mí ¿qué me gustaría? Que vivir alrededor de gente que tuviera más o menos mis ideas, con la que me pudiera entender, incluso lingüísticamente. Claro, pues sí, es que es así. Pero me ha tocado vivir en la sociedad que me ha tocado, y entonces lo que no puedo tener es una actitud de rechazo porque esta persona me está hablando pues con un acento un poco más raro porque ha venido de no sé qué país. Tampoco, ojo, y esto también igual os va a sonar raro, a ver, tan peligroso como la xenofobia es la xenofilia, Es decir, ojo con ese bienaventurado todo lo exótico que me venga, o sea, pues no, es decir, no tiene por qué ser la persona más maravillosa del mundo porque me haya venido de África, sea negro y me cante no, para nada, en absoluto, o sea, aquí gente rara y gente buena y gente menos buena la hay en todas partes, Cuidado con ese buenismo también del exotismo, en fin. Total, que nos ha tocado vivir, pues esto, que mucho mejor, bueno, pues igual, no sé, como que nos vamos a desenvolver mejor, o bueno, más llevadero. Pues sí, ¿y qué? Y ya que... no sé, y ya que esa persona no es la que ideológicamente conecta conmigo, con la que lingüísticamente voy a tener una dificultad, pues vamos a ver si nos entendemos, incluso, no sé, voy a conocer un poco. Entonces, el reconocimiento de esa persona que tengo al lado, que igual no era la que yo quería, pero su reconocimiento como persona, primera premisa, o sea, si no, esto falla. Segundo, bueno, voy a conocer, pues como por un mínimo afán, no sé, curiosidad, aunque solo sea por mera curiosidad, voy a conocer, que me cuenta de dónde viene o que... A partir de ahí, esa persona me caerá bien, mal o regular, ojo. Pero la premisa primera es el reconocimiento. Y el reconocimiento tanto como persona portadora de los mismos derechos que tengo yo. Esas son, en mi opinión, las premisas fundamentales. Con esas premisas fundamentales convivimos o coexistimos, este también es el gran debate. ¿Qué es mejor, la coexistencia o la convivencia? A lo que se tendería, la fórmula ideal, sí, la convivencia, pero tampoco está mal, la coexistencia. Lo digo así de claro, tampoco está mal. Esto trasladado a modelos es el famoso asunto del multiculturalismo, la interculturalidad. ¿Y por qué no? El multiculturalismo, la interculturalidad como ese desideratum de la convivencia, sí, que está bien, pero bueno... y cada uno en un modelo multicultural. Yo no soy tan reacio a eso. Políticamente siempre vas a quedar mejor. Bueno, como dice el Eduardo Beitez, a veces un interculturalista es un asimilacionista simpático. De manera que, bueno, esas fórmulas de qué bien, qué guay, bueno, pues no sé qué decirte, oye. En fin, es complicado. En resumen, el asunto es complicadillo, pero creo que sí hay unas premisas casi o sea, morales, mínimas, que no pueden rebajar en derechos, que no pueden cosificar, porque el siguiente paso es ese, el de la cosificación. Esos campos de internamiento que tú has comentado van un poco de eso. Si cosificas a la persona, con esa persona podrás internarla, podrás hundir su pátera o podrás no rescatarla. Al fin y al cabo no son personas, ¿no? Sí, este es un tema que quería sacar yo, que es lo que pasa una vez la persona ha llegado a su país de destino, ¿no? Y hoy mirando un poco la prensa para preparar un poco qué es lo que íbamos a decir hoy,
he visto dos noticias que era en la prensa que me parecían curiosas, ¿no? Que al mismo tiempo que el gobierno español se resiste a dar el carácter de puerto para el pesquero este que está enfrente de Libia, a la vez hay un inmigrante nigeriano que se llama Famous, que la está petando en Operación Triunfo, y es un poco, España no sé cómo ve un poco, qué aproximación tiene hacia la integración de las personas de otros países, ¿no? También se me ocurría un poco qué es lo que pasó en Alemania con la integración de ese millón de sirios cuando explotó la guerra. Además, yo sé que hay aquí alguien que está en Alemania, no sé si querrá hablar. Pero bueno, Ernesto creo que quería hablar algo sobre el tema del multiculturalismo. Sí. Ahí. Bueno, yo quiero aprovechar que tenemos aquí a una persona con responsabilidad política, ¿no? Un poco para hacer, para preguntarnos a ver hasta qué punto los políticos son responsables un poco de fomentar la xenofobia y de utilizarla, ¿no? Por ejemplo, si no me equivoco, en las elecciones municipales en las últimas, pues los únicos responsables del PP que ganaron votos fueron Albiol y Maroto, ¿no? Entonces parece que es rentable políticamente fomentar la xenofobia, ¿no? Por ejemplo, todos los militantes del Brexit, un poco lo que han utilizado, pues bueno, los británicos primero, ¿no? O, por ejemplo, en Francia, uno de los eslóganes que utilizaba el Frente Nacional era Francia y los franceses primero. O bueno, Albiol creo que utilizaba limpiando Badalona, por ejemplo. Y me gustaría preguntar, ya que tenemos a una responsable política de aquí, pues bueno, por ejemplo, hace unos pocos años creo que el PNV hizo una campaña diciendo Lehenik Euskadi, o bueno, Euskadi es lo primero, ¿no? Y bueno, ¿cómo ves el panorama? Quiero decir, si nos miramos al ombligo, ¿crees que los vascos somos racistas? Es decir, ¿cómo ves la actitud de vuestro partido, de vuestro gobierno respecto a este tema? Y ¿no tenéis tentación de caer en este juego vosotros? ¿O cómo lo gestionáis, ¿no? Me da la sensación de que la pregunta le trasciende un poco, pero bueno. Sí, lo que pasa es que te voy a contestar la pregunta no desde mi responsabilidad institucional, bueno, igual a una parte sí, ¿no? Si los políticos fomentamos la xenofobia, ¿no? Y más desde mi perspectiva personal de adhesión a un proyecto político, ¿no? Que es en este caso EAJ-PNV. Hombre, yo lo he dicho antes además con cierta preocupación, ¿no? Yo creo que estamos en una sociedad, la guipuzcoana, lo he comentado antes, ¿no? Con cierta dicotomía, donde prevalece, digamos, permitirme la expresión y entenderla, entrecomillada en mayúsculas, la buena gente, ¿no? La gente que es solidaria y que es tolerante y que no, por lo menos, tiene actitudes contrarias o prejuiciosas negativas contra los que son diferentes, porque aquí estamos hablando de la migración, pero esto podríamos extenderlo a todo aquel que es diferente, y diferente no es solamente por cuestión de raza o de religión, ¿no? Las últimas encuestas que se han realizado, no como sondeos electorales, sino para conocer un poco las preocupaciones de la sociedad guipuzcoana, se expresaba en alto, y ha sido la primera vez, primero yo, ¿no? Primero lo mío, era una pregunta, creo recordar, o sea, ¿en qué orden de prioridades pones cómo dar respuesta a las necesidades, ¿no? Primero a las necesidades más acuciantes, a las necesidades propias, a las necesidades colectivas, y se ha explicitado en alto, hay que decir en alto, no, mira, primero que me atiendan a mí, a mis necesidades, y luego ya al de los demás. Y eso se ha producido. Con lo cual,
bueno, pues creo que es un ejercicio bueno, pues de realismo también, ¿no? De sinceridad. Hay que contestar así a una encuesta, pero también forma parte de la realidad, ¿no? Hay que ponerle todas las comillas que queráis porque es una encuesta contestada telefónicamente, ¿no? Pero sí es verdad que en el PNV hay gente pues muy diversa también, o sea, con un ideal político igual, pero con formas de ver la vida también muy diferentes, no somos calcos, ¿no? Y hay de todo dentro del PNV. Lo que sí puedo decir es un paréntesis, desde el PNV decimos Lehen Euskadi, es pues Lehen Euskadi, o sea, va más dirigido a que lo estatal, el gobierno en Madrid, pues bueno, pues nos interesa hasta lo que nos interesa y por lo que nos interesa, pero nuestros intereses está aquí. Con eso comprende una concepción amplia de Euskadi en sentido amplio, ¿no? Y sí es verdad, y así lo dicen los datos, que bueno, pues hay un caladero de votos importante en aquel colectivo que es anti-inmigración. Yo no veo al PNV ahí, ni mucho menos. Yo veo a Maroto y veo a otros, pero al PNV no, afortunadamente. Y si eso fuera así, te digo que mucha gente que estamos en el PNV no estaríamos. Pero no veo al PNV ahí y no veo riesgo de que esté. Porque a pesar de que nos cuesta mucho trabajo llevar a cabo las políticas que llevamos y explicitar y exhibir esas cuestiones de sensibilización de la sociedad, a veces no entendidas, a veces parece que es que queremos hacer propaganda de lo que hacemos y no es eso, forma parte de la educación de la sociedad. Por eso venga que sacar reportajes en prensa donde no aparecemos nosotros, sino que aparecen personas con nombres y apellidos en diferentes situaciones. Por eso te digo, sí, claro, los políticos incidimos mucho, influenciamos mucho y tenemos mucha capacidad de influencia y, por supuesto, que la dirección política puede contribuir a la generación de xenofobia y a profundizar en ella. Yo aquí, todavía no ha surgido aquí en Euskadi un partido que, bueno, pues que enarbore esa bandera con éxito y espero que no lo haga, que sigamos siendo aquí una isla, pero desde luego, por responder francamente a tu pregunta, no nos vemos ahí y desde luego como institución no nos vemos ahí. Tú tenías preparado aquí un texto. O sea, bueno, voy a responder primero a lo del multiculturalismo y luego quisiera hacer unas observaciones sobre la cuestión, aunque bueno, opino como maqueto, como extranjero acerca del tema catalán, vasco, galego, etcétera. Bien, sobre el multiculturalismo, ha sido muy criticado por la izquierda del siglo XXI. Slavoj Žižek se ha pronunciado en contra de ello y recientemente un bestseller dentro de la izquierda española ha sido el libro de Daniel Bernabé, La trampa de la diversidad, donde critica a la izquierda posmoderna por apostar por la diversidad como un valor intrínseco, por la xenofilia que hablábamos antes. Buena parte de la izquierda ha entendido que sociedades diversas son sociedades más progresistas, más abiertas, con menos prejuicios, con menos sesgos. La crítica marxista tradicional consiste en decir que la apuesta por la diversidad va de la mano también de la conversión de las pequeñas diferencias políticas en nichos de mercado. Y así, empresas capitalistas, como pueden ser los medios de comunicación, explotan las agendas del feminismo, el antirracismo, el antiespecismo, el ecologismo y los múltiples ismos en los que se ha ido fragmentando la izquierda, de tal forma que la izquierda es cada vez más débil políticamente, pero más omnipresente culturalmente, bajo la forma de productos completamente estereotipados, pues como la saga Star Wars, solo que ahora la protagonista es una mujer y el secundón es un negro, ¿no? Entonces, esa es la crítica, digamos, oficial de la izquierda a el multiculturalismo entendido como sociedad diversa. La pregunta que tendríamos que plantearnos es ¿en qué medida la diversidad es un valor en sí mismo? Uno de los autores que más defendió esta idea es John Stuart Mill, el liberal del siglo XIX, cuando el liberalismo tenía un componente también social. John Stuart Mill decía que una sociedad monolítica, culturalmente,
es necesariamente una sociedad autoritaria represiva. Aquella sociedad en la que no hay diversidad de opiniones y de tendencias y de formas de vida es una sociedad en la que la gente no puede efectivamente generar modos alternativos de ser, disidencia, porque no hay ningún modelo establecido, al hegemónico, al mainstream. Yo quisiera decir que, a pesar de las críticas que ha hecho la izquierda al multiculturalismo, la idea del multiculturalismo es sana, porque entiende que todas las culturas son diversas ya internamente. No tiene ningún sentido. Eso sí, el problema es que el multiculturalismo también se ha entendido tradicionalmente como una suerte de pluralismo monocultural. Es decir, que Rosalía no puede hacer flamenco porque es apropiación cultural de la cultura flamenca, sino que en tanto que hija de catalanes tiene que hacer sardanas. El multiculturalismo se entendería entonces como la reproducción obligatoria de la cultura heredada por tus padres. Y yo sé que muchos de los esquemas multiculturales que se han implementado en España y en muchos otros países van en esa línea. Bueno, y ya está. O sea, sí, bueno, la cuestión de... O sea, las observaciones que ha hecho ella pues son políticamente correctas, porque al fin y al cabo me parecen... Pero yo quisiera volver a lo mismo que he dicho antes, es decir, cómo la frontera genera fronteras interiores y como un estado fronterizo como es España, el único con posesiones territoriales en África, pues también ha generado sus propias fronteras interiores, y que el hecho de que te obliguen a aprender una lengua para poder ser funcionario en una determinada comunidad autónoma es una frontera también lingüística que se levanta para beneficio de los que ya residen y hablan esa lengua allí. Yo no sé hasta qué punto esto es legítimo o ilegítimo, pero de nuevo eso se debería argumentar. Y insisto que la mayor parte de las argumentaciones van de la mano de afirmar la cuestión de la soberanía nacional, es decir, la presunción de que existe una nación por detrás. Cuando se habla de definir el País Vasco en sentido amplio o en sentido cerrado, pues yo creo que todos estos temas filosóficos se deberían pues movilizar y poner sobre la mesa. Quiero decir que tampoco es... Son muy sonados los casos, por ejemplo, en Cataluña, acerca de cómo se ha concebido al inmigrante andaluz o extremeño como fuerzas de ocupación culturales que ya no amenazan con quitar el trabajo y las mujeres, como es la típica imagen del inmigrante fuera español, sino con amenazar la cultura, es decir, la propia idea de la nación catalana. Entonces, bueno, yo creo que son muchos debates que se mezclan aquí, pero que por lo menos deberían ponerse sobre la mesa, y siento que sea precisamente el extranjero, el foráneo, el que los tenga que poner sobre la mesa. Vale, no. Me ha parecido una mano por ahí, ¿no? Bueno, yo quería sacar un tema, ya que tenemos aquí a Mikel y para ir cerrando ya, porque son casi son las 10. Y es el tema de lo que ha pasado en Irún, un poco para que nos digáis, que tendréis conocimiento más cercano de qué está pasando en Irún, cuál es el problema para la gente que está ahí esperando en la frontera. Yo sé por personas que conozco que había movilización social de gente que ha ido pues, a hacer la comida, cosas así, ¿no? En colaboración, en coordinación con el ayuntamiento. Pero bueno, para que nos digáis qué está pasando en Irún y, bueno, que desde la perspectiva también institucional. Le doy la palabra a Mikel. Bueno, lo que está ocurriendo en Irún ocurría desde hace bastante tiempo, pero se ha amplificado este verano, pues porque la escala es bastante mayor. Es un tránsito de personas que llegan desde el sur y quieren ir a países del norte de Europa. Para entender lo de Irún hay que recordar algo, y manda narices, tener que recordar cosas que dábamos por supuestas y que ahora ya no son tan supuestas. El espacio Schengen es ese espacio que tiene fronteras exteriores, pero no tiene fronteras interiores. Y estamos casi hasta normalizando esto que es el control de las fronteras interiores. Francia, cuando en noviembre, pues ahora va a hacer 3 años, los atentados yihadistas de París, Bataclan, decreta un estado de alarma que le legitima o le da la excusa para poder vigilar su frontera interior. A partir de ahí hay un control en la frontera. Bien, en el tránsito de estas personas que llegan desde el sur y van hacia el norte, se encuentran con un filtro que está en Francia y con esa vigilancia. Esa vigilancia, control y detención, en su caso, y devolución de quien está entrando en situación irregular en territorio francés, se hace en principio en base a un acuerdo, es el acuerdo hispano-francés,
Son acuerdos bastante comunes que firman los estados con sus países limítrofes a pesar de estar en el espacio Schengen. España también lo tiene con Portugal firmado. ¿Qué ocurre aquí? Ocurre lo siguiente, que la manera de devolver a una persona que está entrando en Francia y que está irregular en España, está irregular en Francia, y por lo tanto lo que dice la policía francesa es: yo te lo devuelvo a ti y ponle tú el expediente de expulsión, dicho de manera gráfica, ¿no? Eso se está haciendo una parte en base a este acuerdo hispano-francés, pero luego hay otro tipo de devoluciones que no se están haciendo en base a ese acuerdo hispano-francés. Y este es uno de los problemas. Es decir, es casi, por decirlo de manera gráfica, empujar, darle una patada y dejarlo en el otro lado. La ETB, recordaréis, sacó unas imágenes que explicaban muy bien cómo se estaba realizando esas devoluciones. Devoluciones de facto que son irregulares. Devoluciones que, por cierto, no las reconoce el ministro del Interior. Habla de casos aislados. Bueno, todo esto pues me imagino que tendrá un trasfondo político. A mí se me escapa y por alguna razón pues no quiere entrar en polémica con su vecino. Pero esto está originando que alrededor de 4.000 devoluciones se estén llevando a cabo en la zona de Hendaya y prácticamente solo un tercio o menos de un tercio de esas devoluciones estén siendo realizadas a través de la aplicación de este acuerdo, con lo cual tenemos cifras bastante altas de que hay pues esas detenciones o devoluciones que se hacen sin ningún tipo de acuerdo. Pero, y ya termino con esto, lo más importante, en mi opinión, es que esto se hace de manera absolutamente discriminatoria por lo siguiente. El control fronterizo solo se hace contra unas determinadas personas, evidente, con personas que tienen un determinado color de piel. O dicho de otra manera, si yo cojo ahora el coche y me voy a Hendaya o a Bayona, no me van a parar. Si yo voy con en ese coche acompañado de una persona negra, tengo altas probabilidades de que me paren. Y lo podemos probar, esto a modo de testing lo hacemos mañana. Al final, ¿qué conclusión se saca? Hombre, que este control, además de ser bastante dudoso en cuanto a su legalidad, además es discriminatorio. Bueno, esto por un lado. Por otro lado, Red Ciudadana, las devoluciones pues originan que esas personas queden ahí paradas unos días. Luego ya emprenden otra vez el salto y la mayoría consiguen pasar. Es necesario generar una serie de recursos y en esos recursos que son una parte institucionales y otra parte pues que son generados a través de la solidaridad ciudadana, y la solidaridad ciudadana ha creado pues una red de alrededor de unas 150 personas. Creo que es loable, creo que es aplaudible y creo que es además una consideración especial de una ciudad como Irún. Irún es una ciudad que está muy pegada a su historia y su historia es la frontera. Y creo que esa ciudadanía de Irún tiene una sensibilidad especial hacia esas personas que estaban ahí en tránsito, porque tienen esa vivencia, tienen esa historia. Y bueno, pues este es un poco el panorama que tenemos ahí. Sí, como dice Miquel, esto no es nuevo. O sea, nosotros el peor momento que hemos pasado con el cierre de fronteras, no sé si compartirás, Miquel, fue cuando sucedieron los atentados en Francia, aquellas navidades. Era casi imposible pasar ahí, hubo un cierre de fronteras muchísimo mayor. Es verdad que ahora el número de tránsito es mayor, con lo cual las devoluciones también son mayores. Y pueden decir que no hay, pero la realidad nos demuestra que las hay. Y que además no se producen todas en el puente de Santiago, sino que algunas de ellas son bastante arriba. Y las hay además de manera ilegal, sin dar parte a ninguna autoridad, lo cual dificulta todavía mucho más la situación de estas personas. Nosotros cuando pues empezamos a ver la llegada, el tipo de llegada que se estaba produciendo, no el tipo de personas, sino, entenderme bien, la llegada amontonada, pues en autobuses que venían desde el sur y demás,
Activamos una mesa interinstitucional y yo me acuerdo que en la cual el primer día dije, nosotros en Guipúzcoa tenemos que tener una situación especial por la particularidad de Irún, porque habíamos tenido la experiencia del cierre de fronteras anteriormente y porque era previsible que se entornaran, por decirlo de alguna manera, más las puertas. Así ha sido, tenemos recursos en Donosti, pero realmente donde hay necesidad es en Irún. Y además en Irún se da la particularidad de que lo tocan con las manos, la frontera la ven y claro, quieren aprovechar cualquier momento para poder pasar. Sí es verdad que con lo que no nos estamos encontrando es con personas que no pueden pasar. Al final pasan a la segunda, a la tercera, a la cuarta o a la quinta vez, pero pasan. Pero sí es verdad que generan una dificultad añadida por la tensión que conlleva el no saber en qué momento van a poder pasar o no, y lo que nos ha obligado a flexibilizar seguramente no de una manera suficiente la particularidad de los recursos en Irún, que no lo hay en otros territorios, ¿no? Y luego, decir que la participación de la Red Ciudadana ha sido inestimable, que realizan una grandísima labor, que además a las instituciones nos hacen movernos porque están muy al pie de la necesidad, ¿no? Aunque no me oigan, pues también agradecerles, ¿no? El trabajo que hacen. Y con un objetivo estamos trabajando ahora, poder articular mejor el próximo año, ¿no? Bueno, le paso a Ernesto, que va a hacer una última puntualización, o no sé qué quieres decir. No, como me han dicho que la última palabra, yo quisiera, aunque he dicho que la pregunta está muy mal formulada, dar una respuesta, aunque sean los términos en los que yo lo he planteado. Quiero decir que para mí, como ya he subrayado, el término inmigrante no es apropiado porque es un participio activo y supone hipostatizar lo que es un proceso. Un inmigrante tan solo lo es mientras está inmigrando. En el resto de los casos deberíamos hablar, como ya he dicho, de emigrados, exiliados, refugiados o expatriados. Pero bueno, quisiera simplemente subrayar los datos positivos a favor de la emigración o inmigración que se han dado. Para empezar, que económicamente los emigrados, exiliados, etcétera, suelen pagar más impuestos que los que consumen como sujetos de determinados servicios sociales, y ello se debe en parte a que no son los que están en peor condición los que inmigran, sino los que tienen más recursos y mayor energía. Suelen ser gente joven, de hecho con un cierto capital para pagar, por ejemplo, traficantes, gente que les lleven pateras, etcétera, de tal forma que, a mi juicio, y está más que comprobado yo creo por los estudios que se han dado al respecto, los inmigrantes suelen ser una inyección de, y aunque sé que esto es una terminología muy neoliberal, es la única que sirve para persuadir a la gente autointeresada o egoísta. Los inmigrantes suelen ser una inyección, digamos, de talento fresco, de empuje empresarial, y que también pueden contribuir a contrabalancear el invierno demográfico, es decir, el envejecimiento creciente de nuestras poblaciones, de tal forma que los pequeños gastos que se deben hacer para su integración, que es el aprendizaje del idioma y los pagos sociales de acogida, pues se pueden incluso contemplar en esta terminología económica como una inversión a largo plazo. Así que yo, respondiendo a la pregunta, diría que ¿cuántos inmigrantes son demasiados? Pues mi respuesta es que nunca son suficientes. Pues muy bien, con este cierre cerramos el Estabay de esta noche. Muchas gracias por venir y bueno, ya os convocaremos para las siguientes ediciones. Muchas gracias. Eskerrik asko.